Hay rostros que, bueno, se quedan grabados en la memoria colectiva, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es el de Fernando Rey. Cuando piensas en él, piensas en poder, en una inteligencia, filosa, en esa elegancia casi aristocrática que dominó el cine europeo por décadas. Era un actor que no necesitaba gritar para llenar la pantalla. Su sola presencia imponía un respeto tremendo, un mito. Y claro, la pregunta casi se hace sola. ¿Qué pasa con el legado de una figura así de imponente? Más concretamente, ¿qué pasa con su único hijo? La lógica, la historia que siempre nos contamos, es que le espera una vida de privilegios, de fama heredada. Un camino ya pavimentado por la gloria del padre. Pues fíjate que para explorar justo eso, nos llegó un material fascinante. Se trata de un video que se mete de lleno en la vida del hijo de Fernando Rey. Y lo que encontramos no es la historia que uno esperaría. Es un relato que le da la vuelta por completo a nuestras ideas sobre la fama, la herencia, el éxito. Aquí el legado no fue un cheque en blanco ni una agenda de contactos. Fue algo mucho, mucho más complejo. Totalmente. De hecho, el primer golpe a la mesa, la primera sorpresa que nos avienta el material, es justo sobre eso. Resulta que Fernando Rey, este titán del cine, este ícono de prestigio internacional, no era un hombre rico, para nada. A ver, explícanos bien ese punto, porque rompe por completo con la imagen que una tiene. Fíjate que es contraintuitivo, pero es clave para entender todo lo demás. La fuente lo detalla muy bien. Tenemos que ubicarnos en su época de oro, los 60s y 70s. Él era una estrella, sí, pero del cine de autor europeo. Y ese sistema, a diferencia del de Hollywood, no era una máquina de hacer millonarios. O sea, no era como ser una estrella de Marvel hoy en día, que firmas un contrato y te aseguras la vida de tus nietos. Para nada. Era un mundo de honorarios mucho más modestos, a veces irregulares. La seguridad económica era frágil. Trabajaba con genios como Buñuel, pero ese tipo de cine se movía por la pasión y el prestigio, no por presupuestos gigantescos. Así que se va construyendo este mito de poder en la pantalla, un hombre que parece dueño del mundo, mientras que en la vida real, la cartera no reflejaba para nada esa imagen. Lo fascinante es ese divorcio, ¿no? Entre la percepción pública y la realidad económica. Y esa distancia entre lo público y lo privado parece que era una constante en su vida. El material subraya que era un hombre extremadamente discreto. Muchísimo. Celoso de su intimidad a un nivel casi obsesivo. Nunca se le veía en revistas del corazón, no hablaba de su familia, no usaba a su hijo como una especie de accesorio para las cámaras, algo que hoy es súper común. Exacto. Y esa discreción se leía como elegancia, como parte de su aura de seriedad. Pero claro, visto desde dentro, esa dedicación total al arte, pues tiene consecuencias. El cine no era su trabajo, era su identidad. Lo consumía por completo. Imagínate lo que eso significa para una familia. Implica ausencias larguísimas, viajes constantes. La imagen que se dibuja es la de un padre presente pero de forma intermitente, fragmentada. Como un fantasma que aparece y desaparece. Algo así. Un hombre que, como describe la fuente, a veces llegaba a casa todavía con el peso de sus personajes encima. Eso inevitablemente crea una dinámica familiar particular. Se habla de un ambiente marcado por el respeto, la admiración y la disciplina, más que por el apapacho o la cercanía del día a día. La grandeza artística, como se sugiere aquí, casi siempre cobra una cuota, y esa cuota se paga en silencio en el ámbito doméstico. Sado Campolongo, hijo también de la actriz Mabel Carr. Crecer con el apellido Rey debió ser una locura. La fuente lo describe como llevar una sombra a todas partes, una comparación constante, inevitable. Cualquier cosa que hiciera, por pequeña que fuera, seguro estaba tenida por la pregunta silenciosa de ¿y esto qué pensaría tu padre? ¿O estás a la altura? ¡Qué presión! Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, uno que lo define todo. Porque su respuesta a esa presión no fue intentar llenar esos zapatos, ni siquiera buscar unos parecidos. En lugar del cine, eligió la medicina. Es que es increíble. No se fue a algo cercano como producción o dirección, donde el apellido todavía podría ayudar. Se fue a medicina, que es prácticamente otro planeta. ¿Qué nos dice una elección tan radical? Yo no creo que haya sido un acto de rebeldía en el sentido clásico, de gritarle al mundo «no soy mi padre». Me parece, y el material lo apoya, que fue una elección mucho más íntima.
casi una estrategia de supervivencia emocional. Era su manera de construir un valor propio en un terreno neutro, en un lugar donde el apellido Rey no solo no daba ventajas, sino que era completamente irrelevante. Claro, a un paciente con apendicitis le da igual si tu papá ganó un premio en Cannes. Exactamente. En un consultorio, el respeto no se hereda. Te lo tienes que ganar cada día, con cada diagnóstico, con cada paciente que escuchas. Se movió a un universo donde podía ser, simplemente, Fernando, no el hijo de. Fue una declaración de independencia silenciosa. Es decir, mi valor lo voy a construir yo, desde cero, con mis propias herramientas. Y los detalles de su vida que nos da la fuente lo confirman. Es la crónica de una vida deliberadamente anónima, pero profundamente útil. Se especializó como internista y médico de familia, y se fue a Mallorca, lejos de los cocos de Madrid. Pasó por varios centros de salud, Marratxí, Portol, hasta que se estableció definitivamente en un pueblo llamado Algaida. Y fíjate en el detalle que recalca la fuente, que me parece fundamental. Para toda esa gente, para sus pacientes, para sus colegas, él no era el hijo de la estrella de cine. Era el doctor Casado. Punto. Construyó su identidad en torno a su profesión, a su servicio. Eligió el anonimato útil, estar presente cuando alguien lo necesitaba de verdad, no cuando una cámara se lo pedía. Es que el contraste es brutal. Mientras su padre viajaba por el mundo para estrenos en París o Nueva York, él estaba en un consultorio de pueblo pasando consulta. Dos formas de vivir, dos mundos paralelos. Y eso nos lleva al corazón del asunto, a este choque entre dos tipos de legado. Por un lado, tienes el de Fernando Rey. Es un legado cultural, visible, universal. Su filmografía es patrimonio de todos, sus películas siguen generando conversación y análisis. Es un legado, digamos, para la posteridad. Un legado en celuloide. Exacto. Y por otro lado tienes el legado de su hijo, Fernando Casado. El suyo es un legado humano, silencioso, tangible. No dejó películas, pero dejó una comunidad a la que cuidó durante décadas. Su impacto no se mide en premios ni en taquilla, se mide en las vidas que tocó directamente, una por una. Es un legado sembrado en el día a día. Esa es la gran paradoja de esta historia, ¿no? Fernando Casado pasó toda su vida huyendo del mito de su padre, pero al hacerlo construyó su propia forma de trascendencia, una mucho más terrenal. Su muerte, que fue en mayo de 2025 a los 64 años, no ocupó las portadas de los periódicos internacionales. No hubo homenajes en la tele. No para nada. Pero lo que sí hubo fue un duelo real, profundo y sincero en Algaida. El luto de la gente que lo conoció no por su apellido, sino por su trabajo. La gente a la que curó, a la que acompañó. Imagínate, la gente en Algaida probablemente ni sabía bien quién era su papá o si lo sabían no les importaba. Les importaba que el doctor Casado les atendiera la gripa, les escuchara sus problemas. Ese es otro tipo de inmortalidad. Y eso me hace pensar, ¿cuál es la mejor forma de honrar la memoria de un padre tan grande? ¿Es imitarlo? ¿Es continuar su trabajo? Lo que hizo Casado fue algo distinto. Actuó como un guardián silencioso del legado de su padre. Las poquísimas veces que dio una entrevista, siempre habló de él con un respeto y una lucidez enormes, reconociendo su genialidad. Pero nunca, jamás, explotó la figura. Nunca la convirtió en una mercancía o en una forma de conseguir algo. No vendió la marca Rey. Nunca. Su discreción, su silencio, fue su forma más profunda de proteger esa memoria. Fue su manera de decir, el artista era él y su obra ya habla por sí sola. Yo no necesito añadirle ruido. Fue un acto de amor y respeto inmenso. Cuando juntas todas estas piezas, la imagen que se forma es la de alguien que logró lo imposible, ¿no? Escapar de una sombra gigantesca, una que fácilmente pudo haberlo aplastado, no para esconderse, sino para construir su propia casa. Un espacio habitable con su propia luz. Y fíjate, no lo hizo desde el rencor. No hay indicios de una mala relación. Lo hizo desde una necesidad de ser él mismo. Transformó la herencia, que era ese nombre monumental, en algo que podía manejar. Se quedó con los valores, quizá la disciplina, la seriedad, pero eligió un escenario completamente diferente para aplicarlos. Al final, lo que nos deja esta historia, lo que el material nos empuja a ver, es que necesitamos reconsiderar qué entendemos por éxito. Estamos tan bombardeados con la idea de que el éxito es la fama, el reconocimiento masivo, los seguidores en redes, y esta historia te pone un espejo delante y te dice, espera un momento,
Totalmente. El éxito también puede ser la coherencia de una vida, la capacidad de servir a tu comunidad de una forma discreta, silenciosa. El éxito puede ser construir algo tangible y humano, muy lejos de los reflectores. Simplemente hacer bien tu trabajo y ser importante para la gente que te rodea. Estoy de acuerdo, y creo que la fuente lo lleva un paso más allá. No es solo coherencia, es una decisión activa de definir el éxito en tus propios términos, en contra de toda la presión externa. Es casi un acto de rebelión silenciosa. La historia sugiere que la grandeza artística, como la de Fernando Rey, a menudo exige un tipo de sacrificio, ausencias, una dedicación que te consume. Es una ética de la ambición que es totalmente válida en el arte. La ambición de crear algo eterno. Algo diferente. Consiste en decidir qué sacrificios no estás dispuesto a hacer o, mejor dicho, a imponerle a los demás. El hijo eligió una ética del cuidado. Cuidar de sus pacientes, cuidar de su propia identidad y, desde su silencio, cuidar la memoria de su padre. Me encanta esa distinción. La ética de la ambición contra la ética del cuidado. Pone todo en perspectiva. Y nos deja con una pregunta que creo que resuena mucho, una que se queda flotando después de conocer esta vida. Si una llevara el apellido de una leyenda, si cargara con ese peso y ese privilegio, ¿qué elegiría? ¿Seguir caminando bajo esa luz intensa que lo ilumina todo? ¿O buscar y construir una sombra propia? Una sombra habitable donde se pueda simplemente vivir en paz.